joven que te esté viendo en este momento y diga, wow, me encantaría seguir los pasos de Gloris para poder ser un asesor de marca. Dinos qué hay que estudiar, cuál es el proceso que debe de seguir, dinos tus años de experiencia actualmente. Mira, para ser un asesor de marca, lo que hay que tener, y algo que uno tiene que trabajar todos los días y no decir, bueno, ya yo tengo esos valores, es la integridad. Porque hay que tener la capacidad de decir que no. No es que sí y que tú y todos los proyectos también, es también decirle a la gente no. A gente que yo le he dicho, el proyecto tuyo no está para contratarme ahora. El proyecto tuyo, hubo una vez una chica que me dijo, no, porque mi Instagram está muy feo, porque yo que tu Instagram está muy bien así como está ahora. Porque ahora tú te estás desarrollando en muchísimas otras cosas. Más importantes. Que no es que tú pusiste un reel extraordinario. Y no, me dijo, no, porque voy a hacer un lío y me voy a mudar de local. Pues dile al banco que no, que tú no lo vas a tomar. No, porque yo voy a hacer un lío para contigo, para hacer una estrategia. No es el momento. Yo le di en ese momento las pautas correctas de lo que tenía que hacer. Yo le dije, yo prefiero que sea el proyecto que me lo pague, no tu deuda. Entonces, el consultor tiene que tener integridad y la valentía de decir no, aunque eso no te beneficie en el momento. Tiene que tener mentalidad de abundancia y una mentalidad extraordinaria y amplia, porque no puede un consultor tener una mentalidad limitada que limite entonces el proyecto que tú estás consultando. Si tú no tienes una mentalidad amplia y si tú todo lo ves mal, todo lo ves oscuro, el mundo se está acabando, el país financieramente no sirve, no sea consultor. Antes que si tú eres bueno en la creatividad, tú puedes ser extraordinario. Ahora, si tú no tienes capacidad de decir no, si tú no tienes capacidad de ser íntegro, si tú no tienes capacidad de decirle a la gente lo que le tienes que decir, incluso si tú no tienes capacidad de ser 100% honesto con la gente, no sea consultor. Porque yo he tenido que decir cosas que a lo mejor la gente no lo quiere escuchar. Entonces, ser consultor no se trata de la habilidad técnica. Antes de eso hay una habilidad social. Porque tú puedes ser, incluso pueden haber personas muchísimo mejores que yo técnicamente, más no tener quizá esa capacidad. Esos criterios. O esos criterios. No, quédese ahí, trabajando operativamente o quizá liderando el equipo a nivel de diseño, de branding, en un behind, pero no dándole consejo a nada. Entiendo. Y lo difícil que debe ser, como lo dices, decirle a una persona, no es el momento. No es el momento. O sea, una gente que está así excited, que entiende sí. que ya tengo el dinero, que eso es lo que necesito, y tú hacerle entender a esa persona, partiendo de que tú estás dejando de ganar, que es lo más importante, tú tener esa capacidad de entender que no todo el dinero es bueno en ese momento, no te va a hacer bien porque tú le estás haciendo un mal a esa marca, y decirle, no es el momento, ese dinero guárdalo. Mira, a mí me encanta el dinero. Te ha pasado seguramente, ¿no? Claro. Que tú le dices no y después te llaman. Ay, no, Glory, mira, fracasé, no me lleve de ti. No, oye, que me pasó una vez. A mí me llamó una marca corporativa grande en el rubro, una de las más grandes del país. Y ellos sacaron una campaña que no conectó. Entonces, la joven me llamó y me dijo, no, porque necesitamos un reel que si yo no entendía. Y yo le mandé a decir a mi equipo, porque yo no entiendo qué es lo que quieren. Vamos a hacer una reunión y hablamos con ella. Entonces, cuando ella me explica, me dice, no, mira, es que necesitamos que tú digas, que hagas un análisis de la campaña para que entonces la gente la entienda y conecte. Y yo, para que la gente la entienda y conecte, espérate, déjame yo evaluar todo, porque si mi criterio es que la campaña no sirve, yo no voy a hacer ese reel. No, pero dame la cotización porque te lo vamos a pagar. Y yo, no es de dinero el tema. Wow. Es que yo tengo que ver la campaña. Y me dijo otra vez, no, pero mándame la cotización. Yo, es que tú no me estás entendiendo. Mi cliente es la gente que me sigue en este caso, no tú. No, porque mándame la cotización. Y yo, voy a terminar la reunión. La próxima vez que me preguntes cuál es la cotización, porque no hay un dinero ahí que tú pongas que me haga decir a mí un disparate en las redes sociales y encima una vaina que yo no creo, perdón por decir vaina. Entonces, yo no, es que al final, o sea,
tener mentalidad de abundancia y tú entender que ese no me abre otra puerta. No es en el dinero que tú estás poniendo tu esperanza. Es en esa mentalidad de que tú saliendo de ahí, otro proyecto te llegó. Te va a llegar. Claro. Y yo no le tengo miedo de decir que no, oye, papá, yo cierro un proyecto y papá, Dios me da. Y no es que no nos guste el dinero. No, oye, mis hijas están en un colegio que yo voy a ir donde ese director, hermano, mira, el dinero no se consigue en la mano. Que van a llegar en enero cobrándolo porque lo cobran anual. O sea, yo me tengo que despojar anualmente de una cantidad exorbitante para cualquier dominicano. No es que yo no lo necesito. No es que yo lo necesito. Lo que pasa es que yo quiero dormir tranquila. A mí me gusta el dinero bien habido. Yo quiero en la noche así, dormir en paz. No, en paz. En paz. O sea, el dinero, yo me lo quiero ganar bien habido. Obviamente, lamentablemente, uno tiene que descansar y a veces entender que uno tiene clientes que obviamente no todo es en el mundo es lícito y uno vive en ese mundo así y uno descansa en sus decisiones, pero en lo que puede controlar. Pero no en lo que uno no le... Y tampoco proyectos que no me gustan. A mí me han llegado proyectos de que vamos a pegar ese vape. Tampoco. Yo no quiero pegar vape. Yo no quiero usar mi creatividad para que un joven fume. O sea, sabiendo que voy a causar un daño más adelante. Es que, ¿cómo yo le digo a mi hija después de que no fuma? Si yo la veo, por ejemplo, enviciada con un... Y que tu mamá y que tu hija te enseñe una foto ese producto. tuya así con un vape. Sí, con un vape. Orgullosa de haber desarrollado este proyecto. Sabor menta, en la República manzana, Dominicana, piña. sí, de todos los sabores. Y después en 15 años yo decía a mi hija, usted no puede fumar vape. O sea, ¿cuánto? No, y para colmo que el karma trabaja bien. O sea... ¿Te lo recuerda de una manera? No. Yo no quiero ese tipo de problemas. O sea, yo tengo muchas debilidades, pero yo no creo que esa sea una. Yo, papá... Retomando el tema de la educación, hay una pregunta que tengo ahí que me da vuelta en la cabeza. Un estudio que estuvimos revisando sale que muchos jóvenes que terminan el bachillerato no terminan en la universidad, o sea, ni siquiera se inscriben. Muchos de esos jóvenes que no se inscriben en la universidad, muchos terminan iniciando un emprendimiento y muchos fracasan. ¿No sería bueno que en un liceo, en un tercero o cuarto de bachillerato, aunque sea una materia o brevemente, le enseñen emprendimiento a un joven, sepan cómo crear una marca para disminuir ese nivel de fracaso de jóvenes que posiblemente un ahorrito, una pequeña herencia, un dinero que perciben por cualquier vía, lo meten en un proyecto y al no tener forma o no conocen cómo darle identidad a su proyecto, no quieren pagar un asesor, posiblemente fracase ese proyecto. Entonces, ¿cómo se pudiera entiende que es posible que se pueda utilizar este tipo de estrategias, incluir el emprendimiento en los liceos, colegios, para que ese niño salga preparado y diga, ok, yo voy a empezar un proyecto, voy a buscar un ejemplo, un asesor, o por ejemplo, voy a utilizar estas estrategias para iniciar mi proyecto, voy a estudiar mi zona? Entiendo que eso le permitiría al joven conocer. No lo voy a hacer, no es el momento. Déjame buscar un asesor que me diga qué debo hacer. Mira, te voy a decir algo. Basado en tu pregunta de si deberíamos tener como materia o como clase dentro de los liceos el tema del emprendimiento para que si jóvenes emprenden, pues les vaya bien. Ahí pasa algo que decíamos ahorita. Estamos exponiendo un tema en una masa o un tema poniéndolo popular cuando no es de dominio popular. Exacto. Es como que estamos teniendo los 100 jóvenes de ese liceo y le estamos diciendo, miren, estas son las herramientas para emprender, cuando Emprendan solo 30 todos tienen esas habilidades sociales. ¿Qué yo pudiera decir? ¿Qué se necesita el liceo? Yo recuerdo que antes yo tenía moral y cívica en el colegio. Y a mí me hablaban o sea, había una clase que te decían que tú tenías que respetar a los mayores. Y todo emprendimiento o todo empleado estrella o cualquier proyecto que tú desarrolles, lo que hablábamos ahorita, el talento no es suficiente. Tiene que tener esas habilidades sociales básicas. Entonces, si exponemos en los liceos esas habilidades sociales, tendremos un emprendedor estrella con una MIPYME estrella, camino a ser el corporativo de mañana, porque todo corporativo fue una MIPYME. La gente no entiende que su MIPYME puede ser el corporativo de mañana. Yo no sé si es que lo subestiman. Sí. Y vamos a tener ese empleado estrella que va a ser ese cerebro periférico
para esa MIPYME. Porque toda MIPYME necesita ese empleado también. Y ese cerebro ahí, y esa arista en todos los lados, logrando lo que ese líder ejecutivo no va a hacer operativamente. Entonces, una nación con empresas exitosas se logra con empleados exitosos. Así es. No lo logra el líder solo por ahí, porque no es la cabeza que anda solo, sin el cuerpo. O sea, todos en el cuerpo. Incluso la Biblia dice eso, ¿cómo le dirá el ojo a la mano? No te necesito. Entonces, yo no sé que a nivel, es lamentable, si nosotros hacemos un estudio, el daño que está haciendo esa narrativa que yo decía ahorita, todo el mundo puede emprender. No le dediques tiempo a tu jefe. ¿Por qué tú le estás dando tu dinero a una empresa? Tu tiempo. Ese cerebro. ¿Qué tiempo? Ese cerebro brillante. Tú con 21 años. Sí. Porque la experiencia no se improvisa. Claro. ¿Qué sabes tú de la vida? Para tú estar emprendiendo con 21 años. O sea, tú eras bueno. Yo tengo empleados que han sido extraordinarios y han traído trabajos extraordinarios y hemos llevado proyectos extraordinarios, pero bajo una estructura. Tú solo no lo vas a hacer. Tú lo ves que lo tienen en su portafolio. Y yo digo, tú no tienes tu portafolio ahí, porque sí, fuiste parte de ese proyecto, pero tú no eres capaz todavía de hacerlo solo. Tú, ese back and forward fue larguísimo para tú llegar ahí. Duramos 15 días pidiéndote cambio. Para tú ahora, por el resultado, ir a poner una empresa. Es una falta de respeto porque la gente no tiene una cuenta de Instagram en sus redes sociales, tiene una empresa, tiene su sueño, tiene facturación y de ahí vive. No es una cuenta que tú sacaste, @tal, qué sé yo, que @paleta roja. No es paleta roja, es tu negocio. Wow. Y ese daño de imponerle a los jóvenes de que pueden, sí, tú puedes hacerlo, puedes emprender, ha llevado a que muy buenos talentos en empresas que se están desarrollando bien, que están trabajando bien, cumpliendo, lo que hagan es dejar el trabajo para irse a poner el mismo negocio tuyo, pensando que lo pueden manejar ellos solos, y entonces ya le haces el daño a la empresa y también le haces daño a ese joven que se dañó su historial crediticio. Totalmente no, y no solamente el dinero, porque el dinero se recupera, el tiempo de esa persona aprender. Sí. O sea, desperdició un tiempo valioso para aprender, porque la experiencia no se improvisa. Sí, totalmente. O sea, tú desperdiciaste tu juventud, tu 21, tu 22, tu 23, tu 24, que podías estar bajo una sombrilla de aprendizaje total, de creando 15 y 30, creando ese perfil, conociendo, desarrollándote, viendo. Yo recuerdo que una empleada una vez encontró en su carreta un proyecto y me dijo, wow, mire, le voy a confesar que un año atrás, cuando nosotros entregamos ese proyecto, yo se lo presenté y le dije, vamos a entregárselo al cliente. Y usted dijo, es imposible que yo le entregue eso al cliente. Y ella dijo que ella se puso a llorar. Yo no sabía que ella se había puesto a llorar. Yo soy sumamente pragmática en el sentido de que si yo eso no considero que yo no voy por el cliente, yo no se lo voy a entregar porque vamos a emocionarnos aquí. O sea, no, por cuanto yo quiero, porque esta es la generación de las emociones, entonces. Sí, o sea, es como que nadie actúa pragmáticamente, o sea, no estamos o sea, esto no es una amistad. Yo le dije, no, imposible, no se puede. Y entonces ella, cuando me lo está contando, me dice, mire, eso fue hace un año y ahora yo lo veo, yo digo, ¿y cómo fui capaz de presentarse? Pero tiene un año ya trabajando conmigo. Ya el año le dijo a ella ¿por qué eso era un disparate? Así es. Entonces ese año trabajando fue el que te dijo a ti, tú mírate atrás, mira, usted tenía razón. Es más, usted no tenía razón. Yo me pregunto, ¿cómo fui capaz de traerlo? Pero eso te lo dio el tiempo. Entonces, y si con ese tiempo tú vas a emprender, ¿qué es lo que tú le estás? Incluso tú estás desperdiciando un tiempo valioso para ti de aprendizaje. Sí. Para ti. Y de hecho, si sales a emprender sin tener las capacidades de emprender, te estás negando a ti mismo y estás no permitiéndote desarrollarte al 100%, porque te estás truncando, porque hay temas emocionales que te van a volver loco porque no lo vas a saber manejar nunca. Sí. No vas a tener una vida feliz, por más que tú tengas, vamos a decir que te llegaron los clientes. No va a tener la capacidad ni vas a ser feliz desarrollándolo porque tú no tienes esa capacidad. Tu capacidad al 100%, vamos a decir que tú des tu 100,
pero para ese cliente va a ser un 60. Sí. Porque tú verdaderamente estás dando tu 100, dándolo todo genuinamente, pero eso va a ser un 60 al país. Va a ser tu 100, pero va a ser un 60 al país porque tú no tienes esa capacidad. Wow. Y de hecho, o sea, qué mal que nunca lo vea. Nunca lo va a ver. Eso es lo peor. Eso es lo peor. O sea, yo digo ahí, papá Dios, en la iglesia donde yo voy, alguien dijeron una vez, o siempre, regularmente dicen, Señor, desgarra mis pelos. O sea, como, Señor, cada vez más déjame saber lo que yo no sé. Uh-huh. Porque yo puedo estar ahora mismo, diciendo aquí ahora mismo algo, con toda mi propiedad, mi seguridad, siendo un disparate. Sí. Por eso que yo cuido lo que yo agarro y digo, Señor, mira, yo cada vez que hago un video, yo digo, papá Dios, mira, yo no quiero en 5 años decir cómo yo fui capaz de subir ese disparate. Y que lo vio todo el mundo. O sea, la gente tiene que tener respeto por lo que sube. O sea, la que le tiene miedo a subir videos soy yo misma para yo no decir una tontería con total seguridad, siendo una tontería. Que si todo el mundo tuviera ese criterio, las redes sociales fueran el otros. país de las maravillas. El país no, seríamos como las hojitas de los testigos de Jehová, los flyers, que todo el mundo perfecto. está. El mundo verdecito. El mundo verde, la gente. La utopía. La utopía. Idílico. Ha sido enriquecedor tener el día de hoy a Glory. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ustedes por invitarme. Antes de hacer ese cierre formal y despedirte, que no quiero que te vayas. Sí, muy bien. Quisiera que me le des un mensaje a ese joven que ya tiene una MIPYMES, o aquel joven que todavía está pensando en crear una empresa pequeña, quiere emprender, que todavía no tiene esa información, que desconoce de lo que es verdaderamente importante para ser un emprendedor y para crear esta empresa. ¿Qué mensaje le dejas? Ya que tenga la MIPYME. Sí. Todo joven que actualmente tenga una MIPYME, yo les recomendaría incluso hasta preguntarse por qué la tiene. ¿Por qué yo tengo esta MIPYME? ¿Cuál es el propósito? ¿De dónde nació yo colocar esta MIPYME? ¿Realmente va a la par con mi sentido de vida, mi propósito? ¿O la coloqué por presión social? Me pareció bonito. Tiré números y este proyecto se veía escalable financieramente y por eso la coloqué. No está... Y más un emprendedor que, digamos, esté en una posición struggling, como de que ahora mismo esté pasando quizá un trabajo... con su MIPYME, en todo momento, en toda la curva de un negocio es válido preguntarse, ¿lo estoy haciendo bien? Y de hecho, mientras más uno se pregunte cada cierto tiempo eso, mejor se encamina en la dirección correcta. O deja pasos incorrectos y vuelve. Porque como decía ahorita, la experiencia no se improvisa. El mejor regalo que yo le puedo dejar a un joven es abrazar el conocimiento y abrazarlo desde el entendimiento. Yo no lo sé todo, yo necesito ayuda. Como yo escuché ayer, es mejor tener 5 leones que 10,000 ovejas. Y reconocer dónde están nuestras debilidades y hacerse las preguntas correctas y sobre todo emprender desde el sentido y desde el propósito correcto. Porque las redes sociales, yo misma que trabajo con marca, a veces tengo que preguntarme, ¿y por qué yo quiero eso? ¿Sería que yo lo vi muchas veces, me salió muchas veces? ¿Sería que vi demasiado ese anuncio y ahora digo que quiero tal? Yo lo quiero. Porque uno está bombardeado totalmente y uno es un ser humano. Pero imagínate, un joven que uno a veces, yo creía con 25 años que se acabó el mundo. Y apenas ni siquiera tenía 3 días. O sea, yo decía de que, no, es que si yo no hice ese proyecto se acabó el mundo. Y ahora con 35 años yo digo, wow, pero yo no sabía nada con 25. Imagínate cuando yo tenga 60. Papá Dios. Entonces, realmente uno tiene que situarse desde un punto de todavía me falta conocimiento o estoy emprendiendo desde este punto. Que sí tengo las habilidades sociales, pero me hacen falta las habilidades técnicas en otro. Y reconocer eso, esa es la grandeza.
Porque un negocio no se hace con una arista, son diferentes patitas, como tú decías ahorita. Y en el área financiera, ¿qué tiene que pensar? Lo tiene que pensar en todo. Yo creo que emprender desde la dirección correcta es simplemente reconocer con humildad que nosotros no lo sabemos todo y que necesitamos ayuda. Muy bien. Loris, muchísimas gracias por venir. Siempre. Ay, gracias a ustedes por este podcast tan organizado y de tanto aporte, de verdad que hace bastante falta. Así que cuando ustedes quieran. Gracias, de verdad que sí. Ustedes.